ACDE Hoy, el podcast de Portal Empresa. Un espacio donde presentamos historias de personas que imprimen los valores de ACDE en nuestra sociedad. Bueno, acá estamos nuevamente con Daniel Martini en este hilo de podcast que estamos haciendo sobre los 70 años de ACDE y sobre la investigación que él vino realizando durante este año. Muchas gracias nuevamente, Daniel, por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Muchas gracias, Tristán. Cuando hablamos la primera vez, surgió un tema casi en forma natural, de algo que te llamaba la atención, que era la diversidad de origen, de pensamiento, entre los socios fundadores de ACDE y los primeros años de actividad. Estaría bueno que pudieras explayarte un poco más y a ver en qué era cómo conjugaban esta diversidad en la unidad. Bueno, a mí sí, para mí, como vos lo decías, recordando un poco el comienzo de nuestra charla, nosotros hicimos un trabajo de investigación que creo que es como un aporte muy valioso para ACDE en la reconstrucción de sus orígenes, a ir a buscar quiénes eran los 67 fundadores, ¿no? Nosotros teníamos un listado de personas que estaba el listado de socios fundadores, que estaba en la página web de ACDE, pero la verdad que historias concretas conocíamos sobre muy pocos, menos de 10 sin duda, que habían sido o expresidentes o que habían tenido algún tipo de actuación destacada en el campo de la economía, pero la gran mayoría nos resultaban desconocidos. Entonces lo que hicimos fue ir a buscar sus historias de vida, cómo habían llegado, y a mí, mirando el panorama general, esto que yo decía, ¿no? O sea, teniendo en común una verdadera pasión por el anuncio del Evangelio, un compromiso todos ellos con la vida cristiana o directamente en las instituciones de iglesia, pero si hay algo que los unía era la diversidad, ¿no? ¿Y yo a qué diversidad hago referencia? Bueno, por ejemplo, había una diversidad de origen, ¿no? que marcaba cómo cada uno había llegado, ¿eh? O sea, había un grupo muy fuerte de dirigentes de la Acción Católica Argentina, institución en la cual estaba Enrique Yo, pero que también integraban, qué sé yo, por ejemplo, dirigentes muy importantes de la época, como Miguel Alfredo Nogués, como Jorge Pérez Companc, y de este grupo duro de dirigentes de la Acción Católica es como la base a partir de la cual salen, por un lado, a buscar amigos y familiares, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Julio Steverling convocó a dos de sus hijos, que son también socios fundadores, Carlos Llorente convoca a su padre. Otros salen a buscar ejecutivos de sus empresas, ¿no? Por ejemplo, entre los fundadores de ACDE están los tres socios que le dan nombre a las siglas SACETRU, y estos tres socios traen muchos ejecutivos, hay muchos ejecutivos del grupo SACETRU que integran el primer grupo de fundadores, o algunos empresarios traían a sus gerentes generales, por ejemplo, Francisco Muro del Nadal, que tenía una de las sastrerías más importantes de Buenos Aires, trae a su gerente general, que era Mario Luparia, ¿no? Entonces, es como que había gente mucho más ligada al corazón de la iglesia con el afecto personal, ¿eh? O también, por ejemplo, Enrique Yo había ido a buscar muchos socios en los colegios católicos, en el San José, en el Champañá, entonces había como diferencias de orígenes. Había también una diferencia en las miradas eclesiales, ¿no? O sea, Enrique Yo, cuando años después hace una descripción de estos momentos iniciales, dice que la discusión sobre si ACDE debía pertenecer o no a la Acción Católica era una discusión fuerte, lo cual era lógico, porque había un grupo duro de dirigentes muy importantes, y él mismo se manifiesta partidario de una asociación que no esté vinculada directamente a la Acción Católica, sino que pudiera abrirse a una mirada, digamos, que trascendiera a la institución e incluso que trascendiera a lo eclesial, porque algunos años después, bajo su liderazgo, ACDE pasa de ser la Asociación Católica de Dirigentes de Empresa
a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ¿no? Incluso, Daniel, era una época de fuertes controversias políticas, ¿no? No sé si hoy lo Totalmente. llamaríamos una grieta, pero la verdad que sí, ¿no? Desde la fundación, los 10 primeros años, al menos, fue una época tumultuosa de la vida política argentina. Bueno, todos ellos fueron, digamos, a ellos los une la persecución, ellos viven la persecución que sufre la Iglesia en el segundo gobierno de Perón, en el 55, la mayoría de ellos comparte cárcel, digamos, sí, sí, a ellos los une, yo diría, la persecución en esos años, y a partir de ahí, cuando se lanzan a la búsqueda de buscar los instrumentos de participación en la vida política, como es lógico, empiezan las divergencias, ¿no? A mí en algún caso, por ejemplo, en Basilio Serrano, una figura que me llamó la atención, es como que hay una búsqueda que casi conmueve, ¿no? De encontrar los caminos para lo que podríamos llamar el partido político o la agrupación política que refleje los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Buscando acuerdos. Basilio Serrano terminó su carrera política integrando la multipartidaria en los años 80 que recuperó la democracia, ¿no? Entonces, digamos, son personas que han vivido muchas décadas de compromiso y compromiso activo en la vida pública. A mí me parece que en lo político, por ejemplo, Basilio Serrano y Lucas Ayarragaray, que tenían miradas muy distintas dentro de lo que era la democracia cristiana, compiten electoralmente en 1958 en partidos distintos, ¿verdad? Y eran los dos socios, compartían la vida en ACDE, pero estaban políticamente uno contra otro como dos candidatos presidenciales distintos. Entonces me parece que la diversidad política que es algo que la doctrina social de la Iglesia lo deja claro también, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener unidad en lo esencial, pero en lo accesorio diversidad, y la expresión política siempre tiene que ser diversa, ¿no? Ningún partido puede arrogarse la representación del Evangelio, eso no existe. Muy interesante, Daniel, cuántas lecciones, ¿no? Para momentos como hoy, que algunos pueden llegar a creer que es una cuestión original, que la divergencia y la imposibilidad de un diálogo fluido es algo novedoso, ¿no? Acá con este compromiso y con esta historia real de discusiones que habrán sido fuertes, pero seguramente también habrán sido sinceras y digamos, bueno, y por eso la asociación pudo continuar. Te agradecemos mucho y creo que tenemos muchas más historias para seguir desmenuzando, así que por adelantado te agradecemos nuevamente por este trabajo y por lo que nos vas a seguir contando. Muchas gracias, Tristán. Esto fue AC de Hoy, el podcast de Portal Empresa.